Muy buenas tardes y bienvenidas a todas las personas que nos acompañan cada viernes en este ciclo de conferencias denominadas Rumbo al Bicentenario. El día de hoy estamos ya en nuestra 13ª charla, conferencia, orientada en este proceso de capacitación que se viene impulsando desde la Municipalidad Provincial de Cajamarca a través de la Gerencia de Turismo, Cultura y Centro Histórico y la Escuela Taller San Antonio de Cajamarca. Para comentarles, como cada viernes, la Escuela Taller es un centro de formación técnica creada desde el año 2017 bajo la alianza interinstitucional de la Municipalidad Provincial de Cajamarca y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECI. Nuestro objetivo es fomentar el tema de capacitación vinculada a oficios y temas relacionados al patrimonio tanto material e inmaterial. Uno de los componentes de capacitación ahora en este proceso de pandemia que tenemos es desarrollar este proceso de aulas abiertas, que son un ciclo de charlas y de conferencias que por ahora los estamos dictando de manera virtual y donde cada viernes nos acompañan diferentes ponentes y especialistas en áreas específicas que ellos nos comparten y que son parte de su investigación, de su labor, de su desarrollo académico o profesional. El día de hoy nos acompaña el señor Hugo Reina Goicoechea. Él es decano del Colegio de Periodistas y nos hablará sobre el periodismo en Cajamarca y el rol social que éste ha tenido. Dejo ahora al ingeniero Jaime Rodrigo Silva Santisteban, quien nos traerá también el saludo del alcalde y podrá presentar a nuestro ponente del día de hoy. En primer lugar, permítame dar gracias a Dios por estar nuevamente con ustedes en este espacio que, como bien dice Sandra, le hemos denominado Aulas Abiertas rumbo al Bicentenario. Y justamente en nombre de Aulas Abiertas, porque este es un espacio pluralista en donde estamos tratando de abarcar diferentes temas para poder analizar el proceso que está sufriendo Cajamarca y frente a un próximo bicentenario de la República. Traigo el saludo cordial y de todas maneras siempre entusiasta de nuestro alcalde, el doctor Víctor Andrés Villarnarro, quien siempre nos está dando su respaldo en todas las actividades que venimos haciendo y especialmente en este tipo de forums, en donde se pueden expresar libremente todo lo que significan el desarrollo y el quehacer de Cajamarca. Esta tarde, vamos a tratar un tema realmente muy interesante, que se llama el periodismo en Cajamarca, aportes al desarrollo social. Y es que precisamente el periodismo cumple un rol de informador, un rol de repente de establecer una línea, un criterio, llamarnos a la atención. Por eso es que incluso cuando se habla del periodismo, ¿no? Hay una frase muy célebre, ¿no? Que dice que el periodismo es la más noble de las profesiones, pero también puede ser el más vil de los oficios. De tal forma que para analizar estas circunstancias, esta profesión y el hecho del periodismo en Cajamarca, ahora tenemos a nuestro decano del Colegio de Periodistas del Perú, el señor Hugo Reina Goicoechea. Y Hugo Reina es un periodista y licenciado en sociología. Él tiene maestría en docencia y gestión educativa, es docente universitario y cerca de 40 años de labor en el sector público. Él es director del diario La Voz de Cajamarca en 1990. Empezó como director ahí. Luego fue editor de la revista Cajamarca Ilustrada durante los años 93 al 96. También fue cofundador de Radio Líder, acuérdense, en 1990, con el señor Machuca. Cofundador del canal municipal Telesat, el mismo que ahora se llama TV Norte. Eso fue en el año de 1990. También ha sido cofundador del diario Panorama Cajamarquino y ha sido columnista de opinión del diario El Correa, revista Pulso Norteño y actualmente en El Nuevo Diario. Decano del Colegio de Periodistas de Cajamarca en 1984 a 96,
cargo que desarrolla actualmente por segunda oportunidad y que lo llevará o tendrá a cargo hasta el 2021. Por eso es que le doy la palabra, Huguito, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros y estaremos atentos a tu disertación. Muchas gracias. Yo muy agradecido por esta oportunidad de poder un poco conversar y dar a conocer a la colectividad cajamarquina lo que ha sido la trayectoria del periodismo. El periodismo es una actividad muy apasionante y lógicamente desde la aparición del ser humano ha habido esa necesidad de comunicarse. Yo sé que esto es un primer intento de querer recomponer la historia del periodismo en Cajamarca y me voy a basar básicamente en datos de investigaciones de algunos colegas, ¿no? Fundamentalmente en las investigaciones que hace una persona que aparentemente pasa desapercibido en Cajamarca, pero su cultura, su producción cultural, su producción de investigación en el campo cultural de Cajamarca es trascendente. Y qué bueno que lo haya heredado de su padre, me refiero a Tristán Rabines y su papá que trabajó en la universidad también, un historiador nato, que tiene un tesoro para mí, un tesoro de lo que ha sido pues el accionar de nuestro periodismo en Cajamarca. Me baso en él, en su trabajo relacionado a la imprenta en Cajamarca, relacionado también asimismo al periodismo de 1847 a 1947. Me refiero al trabajo que ha hecho Tristán Rabines Sánchez, profesional egresado de la Universidad Católica, y también de otro destacado cajamarquino, un docente investigador, me refiero al doctor Julio Sarmiento. Como le repito, no he tenido otra oportunidad de buscar, sino ya testimonios verbales de mis colegas de antaño, un poco mayores que yo, otros poco menores que yo también, y tratar de esbozar de lo que ha sido el periodismo en lo que hace, podríamos decir, un periodo antes de lo que significó nuestra independencia nacional y posteriormente también hasta nuestros días, ¿no? Cuando ya estamos hablando ahora de lo que significa el periodismo digital, en la nueva convivencia social, pero ya de carácter digital o virtual, ¿no? Entonces, seguramente que habrá muchas cosas que podamos estar teniendo en consideración, que podemos tener discrepancias, lógico, la dialéctica del conocimiento nos dice que la confrontación de ideas, la confrontación de pensamientos, la confrontación de precisiones nos permite llegar a la verdad, ¿no? Entonces, como antecedentes del periodismo tenemos que es una actividad apasionante y de especial interés. El tema periodístico es apasionante por su estrecha ligazón con la comunicación social. Aristóteles nos manifestaba de que el hombre es un ser social por naturaleza. Vive y se desarrolla en comunidad y está en permanente interrelación con sus congéneres y sus entornos. Nacemos con las características sociales y las vamos desarrollando en el transcurso de toda nuestra vida. El periodismo nace a partir de una necesidad del hombre de comunicarse, de conocer qué sucede en sus entornos, de conocer qué hechos trascendentes se dan en la vida mediata e inmediata de su quehacer, de su convivencia, de su interrelación social. Si bien los primeros impresos en el mundo antiguo fueron los libros, es importante decir que posteriormente aparecen las hojas impresas. Entonces, el periodismo tiene que ver mucho con lo que significa la cuestión física, lo escrito, la escritura. Y en ese sentido, podemos manifestar de que en los primeros impresos en el mundo antiguo fueron los libros. Con el devenir histórico de la sociedad comenzaron a aparecer unas sencillas hojas impresas que podían considerarse como los antecedentes de los periódicos escritos de nuestra era, ¿no? En el siglo XVI comienzan a aparecer las primeras hojas escritas dirigidas a los mercaderes con fines informativos, o sea, la publicidad también es parte importante de nuestra sociedad para el consumo de los bienes y servicios que se producen lógicamente para la reproducción material y espiritual de los seres humanos en sociedad, ¿no? Entonces, respecto del comercio y otros de carácter político que daban cuenta de los asuntos de las cortes, de las guerras entre las naciones, así como de otros actos y sucesos importantes. Los españoles llegan a Cajamarca en 1532
y unas 3 o 4 décadas después, en 1584, en una imprenta limeña, don Antonio Ricardo, un descendiente español, hizo salir el primer libro denominado de prensas limeñas y sudamericanas. Y las imprentas que se generaron en esa época comenzaron a sacar algunas publicaciones de interés específicamente social de lo que pasaba en esos entornos un poco pequeños, ¿no? Luego, debemos decir de que el impulso del periodismo escrito y su desarrollo en favor de la presentación ya gráfica, lógicamente tiene que ver con la aparición de la imprenta, ¿no? Y allí el invento de Gutenberg es muy interesante. En el siglo XV, me parece, aparece la imprenta en Europa, y esto va a permitir, pues, el testimonio ya de carácter gráfico, de carácter escrito, ¿no? Es una actividad que se conoce desde los orígenes o antecedentes en Europa con el impulso de la invención de este importante mecanismo de impresión. Se considera que 1440 como aquel en que de manera oficial se logra la invención de la imprenta por el alemán Johannes Gutenberg, considerado él como el padre de la imprenta, aunque han habido muchas cuestiones de decir, no, él no fue, fueron otros, pero bueno, a las finales los descubrimientos científicos, ya los testimonios definen de que es Gutenberg el padre de la imprenta. ¿Y qué pasa en esta parte de América? En esta parte de América del sur y fundamentalmente en Sudamérica, se tiene noticias de que la imprenta aparece en 1539. Supongo que debe ser en la parte de América Central, donde los españoles estaban afiancados tanto en lo que es las islas del Caribe, Centroamérica, para que desde allí, a partir de allí, comience la expansión colonialista hacia la parte sur de América, ¿no? Entonces, seguramente que en esos años también apareció ya la primera imprenta, 1539, ¿no? 7 años después de la llegada de Francisco Pizarro a Cajamarca. Y esto le da pues un importante desarrollo de lo que es la comunicación, y si bien es cierto, no podríamos llamar que fue un periodismo, tuvo un importante, podríamos decir, germen para lo que serían las actividades posteriormente, ¿no? En la colonia, según los entendidos, los investigadores, no hubo periodismo escrito, no hubo diarios. Raúl Porres Barrenechea indica que un hecho real es que en la colonia no tuvo periódicos. No había necesidad, manifiesta él, en el estrecho recinto de la capital, Lima, porque las noticias corrían de boca en boca, de casa en casa. Cuando llegaba un barco al Callao, el corro limeño se movilizaba al puerto y traía las noticias, las últimas novedades de la península ibérica, ¿no? Y de otras partes de América. Lima fue creciendo y es a fines del siglo XVIII que trascienden las luces de la Ilustración ya en lo que significa Europa. Aparece el Diario de Lima. El Diario de Lima aparece en 1790 y recientemente hemos tenido la suerte nosotros como Colegio de Periodistas de Cajamarca y como periodistas de celebrar el Día del Periodista, que lo celebramos justamente el 1 de octubre, o sea, hace algunos días atrás, en homenaje pues al Diario de Lima de Bauzate y Mesa, que se convierte en un exponente de libertad y en el primer conato para democratizar la cultura. Este es un diario curioso, erudito, económico y comercial. Y como les repito, justamente por la aparición de este primer diario en Lima en 1790, es que se conmemora también desde la década del 50 el Día del Periodista en el Perú, ¿no? Es importante reconocer también la aparición de otros periódicos posterior a la aparición del Diario de Lima, ¿no? Y aparece
a fines ya de esta década de los años 1790, también otro periódico que se denomina El Mercurio Peruano. Una doble e histórica labor desarrolla este periódico, ¿no? Al proponer sus redactores y hablar del Perú como un objeto de estudio de todas las órdenes del saber, afirmando el sentimiento patriótico, ya que iba a impulsar la revolución, ¿no? Estamos hablando más o menos de unos 25 años antes de la proclamación de la independencia del Perú. Entonces, debemos de tener en cuenta que en 1794 y 1810 se tiene la Gaceta, otro esbozo de periodismo o de periódico, que posteriormente se llamó la Minerva Peruana. Y entre 1810 a 1821 se da la presencia ya de la Gaceta del gobierno de Lima, de la que podríamos decir es la consecuencia ya el diario oficial que ahora tenemos en nuestro país, que es el diario El Peruano. La Gaceta y la Minerva publicaban información noticiosa sobre acontecimientos internacionales. También, como estaban un poco, en el caso de la Gaceta, inicialmente ligados a los intereses coloniales, trataban de desacreditar a los movimientos libertarios que ya se venían gestando en algunas partes de América del centro y América, en la parte de los países que ahora son la parte del norte de Sudamérica, ¿no? Hasta antes de este momento histórico, en el diario El Peruano, este antecedente, quienes escribían, seguramente pues con el ánimo de mantenerse en el anonimato, utilizaban los seudónimos, que posteriormente estos seudónimos también son censurados por las autoridades de aquellas épocas, ¿no? A tal punto que en un periódico cajamarquino, ya en los años a mediados de 1800, se determina que no se podía escribir con seudónimo. Hasta antes de 1821 aparecieron otras publicaciones, ¿no? Por ejemplo, el periódico ya en secreto y el manuscrito El Diario, redactado por López Aldana, y que excitaba la esperanza ya patriótica, ¿no? La esperanza patriótica de unos nuevos aires, de justamente lo que se vaya a lograr ya con la independencia de nuestro país, ¿no? Y el bicentenario tiene mucho que ver ahora con lo que significa ya la gesta emancipadora de nuestro país, que para algunos entendidos lo consideran como que tiene su punto de partida en los movimientos ya libertarios de Túpac Amaru II, que se rebelen en el Cusco contra los abusos de los españoles frente al pueblo indígena en 1780. Mientras que otros dicen, no fue eso, sino que Túpac Amaru se rebeló solamente por los abusos. Todavía no había ese germen de querer ser libres del dominio español, ¿no? Sin embargo, debemos de manifestar que de 1780 ya a 1821 son 41 años, luego en que ya se oficializa la independencia de nuestro país, ¿no? No obstante, debemos de manifestar que la declaración de la independencia se da el 15 de julio, o sea, unos días antes. Y el 9 de diciembre de 1824 ya definitivamente, podríamos decir, salvamos por algunas décadas, ¿no? Porque sabemos que en 1866 también hubo un intento de reconquistar las colonias sudamericanas, específicamente el Perú, y donde tuvo un cajamarquino una especial participación, no me refiero a José Gálvez Igusqui. Ahora vamos un poquito a analizar, así como les digo, muy tangencialmente y en base a los trabajos de Tristán Rabines y del doctor Sarmiento, lo que ha sido el periodismo en Cajamarca. Existen pocos trabajos de investigación sobre el periodismo en Cajamarca en ese periodo previo al proceso de la independencia. Lógicamente, al no haber imprenta, al no haber la posibilidad de tener publicaciones escritas, no tenemos referencias testimoniales, ¿no? Entonces, es un poco complicado todavía avisorar. Seguramente que próximas investigaciones, ojalá que vinculen a lo que fue también Cajamarca, porque recordemos que Cajamarca en ese tiempo era una provincia de la libertad, ¿no? O sea,
y me refiero ya a transcurrida la independencia, y es recién en 1847 cuando aparece el primer periódico en Cajamarca, ¿no? Tenemos referencias, básicamente lo relacionado al periodismo escrito, asociado a la presencia de la imprenta en nuestro país y fundamentalmente en Cajamarca. El doctor Julio Sarmiento, no obstante, indica que Francisco de Ceres, Hernando Pizarro, Juan Ruiz de Arce, Miguel de Estete, Hernando de Soto, observaron por primera vez Cajamarca. Ellos tomaron nota seguramente con los mecanismos de escritura que tenían en esa época, desde las faldas de nuestros cerros cajamarquinos, la colonia de Santa Polonia o de repente desde el Mayo, y remitieron sus crónicas a la corona española, porque era la forma en que la comunicación se daba en esas épocas, ¿no? Y mientras que Tristán Rabines destaca la importancia de la imprenta para el desarrollo histórico de Cajamarca en cuanto a la presencia de medios escritos de comunicación y fundamentalmente de algunas reivindicaciones de carácter histórico para Cajamarca, que lo vamos a ver en el transcurso de la exposición. ¿Cuál es el primer diario de Cajamarca? Así como Lima tiene su primer diario, o el Perú tiene su primer diario, el Diario de Lima, nosotros también tenemos el orgullo y ojalá que lo podamos rememorar o podamos revalorar en el transcurso del tiempo. También tenemos nuestro primer periódico, El Volcán Termal. Es la primera expresión del bisemanario, ¿no? El periódico le llamamos no por la periodicidad de diario, sino de cierta periodicidad que de repente fue semanal, en muchos casos quincenario, ¿no? Data del sábado 13 de marzo de 1847, dirigido y redactado por Manuel Luna Victoria, trujillano. A mediados de la década de los años 90, también otro trujillano viene a Cajamarca, ya lo vamos a ver en su momento, y también establece un periódico, y es un periódico que ha logrado consolidarse hasta el momento, ¿no? Entonces, Manuel Luna Victoria es un trujillano que se afinca en Cajamarca. Sabemos que en esta parte norte de Cajamarca es un departamento, una sociedad que tiene mucha vinculación con todo lo que es el norte y el nororiente de nuestro país, ¿no? Las colonizaciones de las nuevas tierras, producto de la marginal de la selva, por ejemplo, en los años 60, 70, en la parte de Amazonas, en la parte de San Martín, es con la presencia de cajamarquinos, Nueva Cajamarca, Nueva Chota, en fin, Moyobamba, Tarapoto, lleno de cajamarquinos, ¿no? De tal manera que también en la parte de Chiclayo, Lambayeque, Piura y La Libertad, Chepén, si ustedes van, son gente que tiene mucha arraigo con Cajamarca, ¿no? Y también alguna gente, básicamente, el impulsor de jalar gente hacia Cajamarca ha sido la Universidad Nacional de Cajamarca, a partir de los años 60, porque muchísima gente del Valle del Jiquetepeque, de la zona de las haciendas azucareras, de Pacasmayo, de Lambayeque, de Amazonas, de la zona norte de Cajamarca, por esa atracción de nuestra primera casa de estudios superiores, la Universidad de Cajamarca gravitó muchísimo en traer. Entonces hay una interrelación muy importante de lo que es la gente cajamarquina en Trujillo, en Lambayeque y en la zona de San Martín. Este volcán termal jugó un preponderante impulso, le imprimió un importante impulso hacia los elevados fines que se llamaban los requerimientos del progreso en esa época. Por aquel entonces se intensificaba el anhelo separatista ya de Cajamarca, de la libertad, de la cual se lograría con la gesta creadora del departamento, que nos constituíamos en un nuevo departamento con la gesta del 3 de enero de 1854 y posteriormente la dación del decreto que crea nuestro departamento el 11 de febrero de 1855 y la ratificación que se ha celebrado también hace poco, pero no con la trascendencia del caso, el 30 de septiembre de 1860, ¿no? Entonces, importantes hitos históricos que tiene Cajamarca, es necesario ir revalorando. Y qué bueno que tengamos esta oportunidad de marcar estos hitos que en algunos casos de repente no se conocen o no se ha difundido, ¿no? Entonces, en esos años el periodismo jugó un papel muy importante, generando también corrientes de movimiento político de carácter ideológico y social,
una especie de rebelión social entre las arbitrariedades gubernamentales de aquella época, porque fíjense, la corrupción no es un fenómeno nuevo, ¿no? Se habla de que la corrupción aparece cuando aparece el Estado, o sea, cuando aparece una clase que gobierna, una clase que dirige y otra clase que produce, ¿no? Otra clase que produce. Entonces hay una situación de que unos trabajan productivamente, podríamos decir, en los bienes y servicios, y otros se apoderan de impuestos y ese tipo de cosas, y viene ya la corrupción, ¿no? Un fenómeno consustancial a las sociedades y que tiene que ver también mucho con la aparición del Estado, ¿no? Entonces, en esas épocas de 1840, en esas épocas se tenía también ya en la naciente república visos podríamos decir, de corrupción, mal uso de los recursos del Estado en el régimen de José Rufino Echenique. Entonces, en Cajamarca, como les repito, se maduraba ya ese sentimiento de querer zafarse de la libertad, ¿no? Y se logra en 1855, pero acá viene algo muy importante que debemos de tenerlo en cuenta. Nosotros hemos venido acudiendo desde 1988 y a mediados de la década de los 80, también un proceso de descentralización, de regionalización. Y sabemos que Cajamarca, que es un departamento que en este momento tiene 13 provincias y 128 distritos, se ha creado uno nuevo, no estamos cohesionados, no estamos articulados de una manera compacta, ¿no? Entonces, como que Cajamarca tiene una especie de desmembramiento hacia la costa en tres sentidos también, con sus carreteras transversales y los flujos económicos, ¿no? Que la parte norte, Jaén San Ignacio, su integración hacia la ceja de selva, hacia la gran metrópoli Chiclayo, la parte central, Cutervo, Chota, Santa Cruz, también hacia Chiclayo, y esta parte sur hacia lo que es Trujillo, Chimbote y la gran capital, ¿no? Entonces, también nos estamos corriendo el riesgo de no tomar las cosas adecuadamente, que en algún momento puedan haber movimientos de fraccionamiento, como lo fue también en algún momento cuando perdimos Cascas y Sayapuyo, uno de los distritos de Contumasay, también de los distritos de Cajabamba, ¿no? Entonces, algo que debemos de tenerlo en cuenta para seguir manteniendo pues esta identidad y solidez de lo que significa estar integrados en un departamento, ¿no? La aparición y sucesión de los medios escritos en el siglo XIX. Otro de los medios importantes es La Aurora, que fue fundado el 4 de noviembre de 1848, 6 años antes de la Revolución. Fue clausurado en 1853 por el subprefecto de esa época. El poder político también era fuerte, ¿no? No me cae esto, ya lo clausuro y lo cierro. Seguramente, pues, con la ayuda de los gendarmes, de la fuerza pública, en esa época había, y como no había una relación de articulación muy rápida, porque seguramente los viajes eran en acémilas, en caballo o a pie hacia los niveles de gobierno, era muy difícil tener información muy actualizada, ¿no? El director del periódico La Aurora fue Mariano Felipe Paz Soldán, y también La Aurora se aunó a lo que fue este sentimiento de creación de nuestro departamento de Cajamarca. Otro de ellos es La Prensa, un semanario popular que aparece en 1853, también más o menos dentro de este mismo contexto. El Sol de los Incas, un bisemanario liberal, aparece en 1853, también clausurado por sus posiciones liberales y separatistas. Reaparece en 1854 bajo la dirección de Patricio Toribio Casanova, nuestro gestor de la creación del departamento. Y se denominaba como, fíjense, algo muy importante acá es cuando comienza el sentimiento ya de, podríamos decir, de identidad,
se denominaba como órgano político del nuevo departamento de Cajamarca. Y como le repito, hay que tener muy presente, en 1998, en Jaén y San Ignacio se gestó un movimiento de querer hacer el CETAR Jaén-San Ignacio Bagua, inclusive desmembrando parte de la provincia de Amazonas, ¿no? Bagua. Entonces hay que tener en cuenta y hay que aprender. La historia para eso es, ¿no? Para aprender. Y luego, otro de los periódicos que aparece es El Conciliador. Y cuando aparece El Conciliador, su mismo nombre nos lo indica, es un órgano oficial departamental. Se creó en 1855 y duró hasta 1856, un año, y tenía la publicación de información oficial, leyes, avisos judiciales y testamentarios. A partir de 1856 hasta el 59 tomó el nombre de Registro Oficial, y en 1876 tomó el nombre de Registro Oficial del Departamento de Cajamarca. ¿Qué otras publicaciones noticiosas, políticas y literarias tenemos? Hay otro periodo, 1860, 1878, un poquito antes de nuestra famosa conflicto armado con la República de Chile. Posteriormente a la creación de nuestro departamento, en un contexto de agitaciones liberales y una inconclusa libertad de imprenta, se dio paso a la aparición de una variada gama de semanarios. Muchos de ellos ya tenían posturas políticas y también literarias. Esto es importantísimo. La cuestión cultural nunca ha dejado de estar presente en el aspecto noticioso de Cajamarca, ¿no? Uno de los periódicos, por ejemplo, de Cajamarca, publicó en una publicación extraordinaria ya en 1900 y pico, los poemas de nuestra poetisa Amalia Puga de Lozada, ¿no? Y si ustedes revisan los periódicos, hay bastante cuestión literaria, o sea, este género cultural tenía mucho arraigo en la sociedad. Lógicamente que había más espacio de repente para leer, aunque de repente los libros, las revistas que provenían de Europa en esa época eran más de entretenimiento, ¿no? Pero también había este gusto por la lectura literaria, ¿no? Entre otros medios de comunicación, por ejemplo, aparece El Amigo del Pueblo, órgano de la Sociedad de los Amigos del Pueblo, 1874, La Unión del Norte, periódico semanal político y literario, El Correo del Norte, que ya aparece en su tamaño tabloide, o sea, ya el tamaño de un periódico impreso, que sería en la actualidad, ¿no? Dirigido y redactado por José Ascensión Urquiaga, uno de los que tiene mucho que ver con la duración de las actividades periodísticas por mucho tiempo en Cajamarca. En 1873 se autotitulaba este Correo del Norte como popular, político y literario, que tenía ideas liberales. Y tenía también podríamos decir, por sus ideas liberales, un poco la censura de la Iglesia Católica, que también tenía en aquellos años un semanario católico de la fe, ¿no? Seguramente pues que en algunas cosas no estaba muy de acuerdo con lo que significaba en aquel tiempo, lo que podríamos decir una censura hacia cuestiones de hablar mal de la religión católica, ¿no? Luego El Progreso, periódico popular y literario, en 1877, ya nos acercamos un poco al conflicto armado con Chile. La Locomotora, en 1878, un periódico de carácter político para oposición al partido político de Miguel Iglesias. Uno de sus redactores fue asesinado. Imagínense también, pues en esas épocas comenzó también las venganzas o los amedrentamientos, ¿no? Y luego tenemos también que analizar muy rapidito el periodismo en el contexto de la Guerra del Pacífico. ¿Qué sucedió con Cajamarca en esta época, ¿no? Nosotros, los cajamarquinos, nos sentimos muy orgullosos de lo que fue una de las victorias del ejército peruano, mal armado, maltrecho, mal uniformado, pero con un espíritu patriótico que le imprimió la juventud sanramonina, ¿no? Y eso es algo muy orgulloso,
que nosotros, los cajamarquinos y los que hemos egresado de las aulas del poder, tenemos muy presentes, ¿no? El periodismo cajamarquino adoptó diversas actitudes ante las pretensiones chilenas y también de la instauración del gobierno dictatorial de Piérola. El estatuto provisorio garantizaba la libertad de prensa, pero prohibía, ahí está lo que les decía hace rato, que se escriba de manera anónima. O sea, no podía haber de manera anónima, ¿no? Y hay seudónimos que se han hecho muy famosos, ¿no? Y seudónimos que en el periodismo es lícito, porque tenemos un seudónimo y luego aparece el autor o quien escribe, ¿no? Las notas, ¿no? O sea, no es ilícito tener seudónimo. El registro oficial también apareció otro medio que seguía publicándose con informes de la guerra. Piérola lo clausura en diciembre de 1879, después de una corta aparición, fue clausurado en 1882. En el 79 apareció La Actualidad, noticioso que tenía noticias de la guerra. En 1881 ya aparece un tabloide de 2 a 4 páginas, un periódico político, científico, literario y noticioso. Luego tenemos el periodismo de la posguerra, el Cumbe en 1884 y el Ferrocarril. Fíjense, el Ferrocarril es uno de los periódicos que tuvo una gran duración. Fue dirigido también por José Ascensión Urtiaga y trasciende el siglo hasta el siglo XX, en el siglo XIX al siglo XX, hasta 1929. Y también tenía que ver mucho con que uno de los candidatos al Congreso de aquella época abanderaba la cuestión de la construcción del ferrocarril de Pacasmayo hacia Cajamarca, ¿no? Que lamentablemente se quedó en Chilete, no siguió hasta La Viña ni hasta Cajamarca, por problemas que en algún momento sería muy interesante también podamos analizar de repente qué pasó con ese ferrocarril, siendo algo muy interesante y creo que duró hasta 1970, 1973, y después se canibalizó las rieles, bueno, toda la infraestructura para el ferrocarril, ¿no? En 1886, la Reconstitución, el Sol de los Andes, la Libertad, la Opinión del Norte, la Unión Católica, el Sufragio, el Artesano, y fíjense una gran cantidad de medios escritos, ¿no? Y voy un poquito a lo que es la prensa escrita en el siglo XX. Durante la década de los años 20, luego de la conquista de la jornada de las 8 horas, aparecieron 3 importantes periódicos partidarios de las sociedades mutualistas, cuya corriente era muy activa en la época. El Obrero, 1925, La Educación, 1928, impulsada por las confederaciones de sociedades obreras. Y una de ellas todavía perdura hasta nuestros días, ¿no? La Sociedad de Auxilio Mutuo. Otras han desaparecido. El Faro en 1930, La Renovación, Alerta, el Cumbe nuevamente en 1936, el Sol en 1936, el Diario, La Razón, La Sierra, en fin, una profusión de periódicos, ¿no? Que han tenido muchísimo que ver con lo que ha significado este siglo tan importante desde la aparición del volcán Telmar hasta 1947, donde prácticamente encontramos un corte y no hay ya referencias escritas de lo que qué pasó a partir de 1947 hacia 1960 en el periodismo escrito, ¿no? No sabemos, y este es un reto que lógicamente nos queda a quienes estamos inmiscuidos dentro de las actividades periodísticas, de poder propiciar investigaciones, ojalá que también nuestras universidades, a través de sus facultades, puedan interesarse en este tipo de investigaciones, ¿no? ¿Y qué pasa ya con el periodismo, como les digo, a la mitad del siglo XX? Que acá ya asistimos a lo que es los inicios del periodismo radial. Aparición de radioemisoras y el periodismo radial. Durante la década de los 50, en 1954, aparece Radio Cajamarca, filial de la cadena de Radio Victoria, de la familia Cabero. Entre sus primeros directores tenemos a Diego Uceda Cobian, Víctor Pereira y Guillermo Bazán Alba, quienes se suceden en su administración. Posteriormente, en el año 67, aparece Radio Atahualpa, de la familia Cruzado,
que don Luis Cruzado Ocio fue su administrador por muchísimos años, ¿no? En Radio Cajamarca se propaga un noticiero denominado Audio Sucesos, en la que participaban periodistas de la talla de Abraham Aguilar Vázquez, ya fallecido, Genaro Lozano también ya fallecido, Manuel Silva Aranda y Guillermo Bazán Alba. Ambas radioemisoras, tanto Cajamarca como Atahualpa, fueron expropiadas por el régimen militar. En los años 80 y 90 crece la presencia de radioemisoras locales. En FM, por ejemplo, aparecen Los Andes, en AM, Radio Moderna, Nuevo Continente, Radio Noticias, Radio Líder, Campesina y otras, ¿no? Y también aparecen ya las radioemisoras desde Lima, que tienen una importante cobertura. Y en los años 70 tenemos algo muy importante, que es la aparición del periodismo deportivo. A mediados de los años 60, quienes estaban en el noticiero Audio Sucesos o Audio Noticias, también dicen hay que tener un programa deportivo, ¿no? Y en esos inicios se da la aparición de algunos importantes periodistas como Manuel Silva, Guillermo Bazán, Alberto Zafra, Tomás Villanueva, Samuel Cabrera, que le dejan la posta ya a un conocido nuestro, periodista deportivo de gran trayectoria, que es Eduardo Cabrera Urtiaga, que sigue ya en los años siguientes. Ondas del Deporte también aparece en Radio Atahualpa con su lema Mayoría en Sintonía, dirigido por Iván León Castro. En Clarín Deportivo es en esta década del 70, donde se fraguan la mayoría de periodistas deportivos, ¿no? Por ejemplo, en Clarín Deportivo, como repito, Eduardo Cabrera, Oscar Enrique Muñoz Malpica, mi persona, Enrique Grosso, Hugo Vázquez, Fernando Poémape, Santiago Álvarez, Miguel Chumbe, Enrique Guerrero, Isaín Medina, Pelayo Roncal, David Lezama. Entre tanto, en Ondas del Deporte, Iván León Castro, César Aníbal León Castro, Almanzor Sáenz Casanova, recientemente fallecido, Ubelce Lezama, Roger Méndez, Marco Alberto Díaz León, Fernando Poémape también, que alternaron en ambos programas, Hugo Vázquez Camacho, Luis Cruzado Ocio, Víctor Manuel Camacho, Alamiro Villanueva, Pelayo Roncal, Segundo Urtiaga Villarreal, que le dieron un importante impulso al periodismo deportivo que se va a trascender en la conformación pues, de lo que fue el Círculo de Periodistas Deportivos. También aparece el periodismo televisivo. Acuérdense que tenemos señal de televisión a partir de 1976, ¿no? Que se logra tener una repetidora de América Televisión y que los primeros que veíamos en la televisión en Cajamarca, los programas televisivos, lógicamente, en nuestra tierra, los veíamos en la terraza de aquel entonces del Hotel de Turistas de Cajamarca, en blanco y negro. Y el Mundial de Alemania del año 74, lo vimos, los partidos de fútbol, los vimos en el año 1976, ¿no? Pero de todas maneras era un gran adelanto, ya que el Mundial de 74 muchos tuvieron que ascender hasta el Cerro El Cumbe para poder captar las señales que venían de Chiclayo. En esta segunda mitad del siglo XX también aparece el periódico La Época, en 1962, dirigido por don Alejandro Vera Villanueva y Mario Malpica Santisteban. Y acá tiene otro gran impulso, otra gesta histórica para Cajamarca, que es la creación de nuestra Universidad Nacional de Cajamarca en 1962. El periódico generó muchas corrientes de opinión favorables a la movilización de los docentes de Cajamarca, los maestros, el colectivo de Cajamarca que se moviliza por la creación de nuestra universidad que finalmente se crea en febrero de 1962 y comienza a funcionar a partir de julio de ese mismo año. Aparece el Extra, dirigido por Manuel Silva Aranda, editado en su propia imprenta gráfica mediante primero tipografía y luego aparece el linotipo. El Clarín en 1968, dirigido por el doctor Luis Iberico Más. El Cumbe en 1970, también dirigido por Manuel Silva Aranda, editado también en su propia empresa y mediante el sistema OTSE. Posteriormente, también a mediados de los 80, un medio de comunicación muy importante, del cual tuve la suerte de formar parte, se denominó la revista Cajamarca Ilustrada, impulsada por Félix Lezama Bando y un grupo de destacados periodistas locales. Se editaron 3 números inicialmente, retomándose su edición en 1994 al 96 con su hermano David Lezama Bando, lográndose llegar a aproximadamente 15 números más, ¿no? Tuvimos la suerte de estar allí también como jefe de edición.
Posteriormente tuvimos podríamos decir, una esperanza de lograr un periódico en Cajamarca que se denominó La Voz de Cajamarca, que la fundamos con Luciano Escobar, que tenía un periódico La Palabra en Trujillo, y en el cual se me designó también como director de ese periódico, pero que lamentablemente pues no teníamos el apoyo técnico y el apoyo económico financiero para poder sostener este diario. Duró algún periodo muy pequeño, ¿no? El regional en 1990 también, en ese trajinar del doctor Luis Iberico Mas, con el concurso de docentes de nuestra universidad y periodistas locales, que también tuvo una corta duración, ¿no? Podríamos hablar del periodismo a finales de la década del 80 y durante los primeros meses del 90, en que aparece ya la radio, la televisión y revistas con un poco más de fuerza, ¿no? Y en estas radios, no es que aparecen las radios mayormente, propiamente dicho, sino aparecen los noticiarios radiales y televisivos. Y algunas revistas existentes, como La Razón de Norma Pereira, que tuvo un rol preponderante y que se lograra que Cajamarca se convierta en la capital de la región nororiental del Marañón. Una gran movilización se gesta en junio de 1990, con otro periodista también de nuestra generación del Colegio de Periodistas, Carlos Rodríguez, presionando para el Consejo Regional, que sesionaba en aquel entonces en el local del Hotel de Turistas, pudiera determinar que Cajamarca se convierta en la capital de la naciente región nororiental del Marañón, que posteriormente sabemos se desencadenó todo un acomodo de carácter político en Bagua. En la época de Fujimori salió una ley que era Bagua la capital de la región nororiental del Marañón, y posteriormente, por aquellas cuestiones pues, de manejos de carácter político, se llevó la sede a Chiclayo hasta que se desaparece esta región nororiental del Marañón, ¿no? En las 3 últimas décadas del siglo XX fueron los diarios limeños y la industria de Trujillo las que cubrieron los espacios de comunicación, que en el medio no existirían medios escritos permanentes, ¿no? Muchos de ellos tuvieron corresponsalías en nuestra ciudad, y acá hay que mencionar que tenían cierta presencia, ¿no? Por ejemplo, el comercio con Felipe Bocio Urcia y César Novoa Novoa. En la librería de don Felipe Bozo era donde llegaban todos los diarios de la capital, llegaban en la noche generalmente, y la gente acudía para tener la posibilidad de tener material gráfico, ¿no? Expreso, Carlos Cabrera Gerben, un periodista de extraordinaria capacidad intelectual. La prensa de Radio Muñoz Inchaustegui, Correo, con otro periodista destacado de aquellas épocas, Víctor del Risco Infante, La Industria con su corresponsal Luis Mantilla, y La República también con un corresponsal que creo que hasta ahora sigue manejando la corresponsalía, me refiero a Edgar Jara Rodríguez. Los gremios periodísticos de los 70, tenemos que se crea el Círculo de Periodistas Deportivos del Perú, filial Cajamarca, en 1976, también se crea la Asociación Nacional de Periodistas ANP, la Federación de Periodistas de Cajamarca, y en 1982 se crea pues la filial del Colegio de Periodistas del Perú, que es el Colegio de Periodistas de Cajamarca, que en el presente año hemos cumplido 38 años de vida institucional. Ya a las finales del siglo pasado e inicios de este siglo, un suceso importante se da con la aparición del diario Panorama Cajamarquino, promovido también, como le repetí anteriormente, por un empresario trujillano, Armando Loli Salomón, cuya primera directora fue la periodista Sabina Consuelo Lescano Ruiz. El periodista y escritor Jaime Abanto Padilla lo dirigió por más de 15 años ininterrumpidos. Su presencia de este periódico se ha consolidado y hasta nuestros días como el diario de la integración regional. En las 3 últimas décadas también se ha mostrado un crecimiento significativo de radioemisoras y canales de televisión locales en los cuales se desarrollan programas de carácter periodístico.
de variados contenidos informativos, políticos, deportivos y de otras materias de interés cultural. Han ingresado también los periodistas ya titulados y comunicadores sociales a este campo, asignándole ya un carácter profesional. En lo que va de estos últimos años hemos asistido a la presencia de un importante número de medios escritos como revistas y periódicos. Unos han tenido una vida fugaz, otros siguen en vigencia, ¿no? Tenemos el Clarín, el Mercurio, el Cumbe y recientemente, que acaba de cumplir un año, el Nuevo Diario. Y finalmente, pues como ya epílogo de esta exposición, el periodismo digital. Este periodismo de especial importancia y un rol comunicacional en favor, en contra, podríamos decir, de algunos aspectos de la vida social y económica de nuestro quehacer como sociedad y también de la vida económica y podríamos decir también política en los últimos años, ¿no? Podríamos decir a favor o en contra, y que han tenido una importancia muy considerable fundamentalmente en lo que va del presente, de las primeras décadas, en los conflictos socioambientales, ¿no? Producto de las acciones del desarrollo minero en Cajamarca. En ciertos momentos de agudización de la crisis se utilizaron los medios de comunicación y a periodistas para tratar de reorientar las corrientes de opinión y contener los desbordes sociales, inclusive con la importación de figuras del periodismo nacional. En algunos casos aparecieron periodistas de renombre nacional en Cajamarca, desarrollando programas periodísticos en las televisoras locales, ¿no? Acudimos en el presente a un mundo globalizado ante un inusitado y acelerado desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, los medios digitales, la internet, y en fin, están revolucionando pues la forma de la interrelación y la comunicación social, fundamentalmente a lo que significa ahora las redes sociales, que se han masificado, la aparición de programas de algunas personas de carácter individual o de grupos que tienen algunos fines culturales, otros informativos, u otros con necesidad podríamos decir, bajar las pilas a las autoridades locales, unos a favor, otros en contra, ¿no? Y las redes sociales, pues, que vienen revolucionando las acciones de comunicación, ¿no? El Facebook, el Twitter, el Instagram, el Telegram, YouTube, el WhatsApp, los blogs y la mensajería instantánea, que ahora vienen signando ya nuestra vida moderna, ¿no? O sea, acudimos a un momento de hiperconectividad, es decir, que todo el mundo está pendiente ahora a través de ese aparatito que se llama el smartphone o teléfono inteligente o el móvil, donde tenemos todo lo que significa la información multimedia, que la podemos tener al instante, ¿no? La comunicación al instante, que tiene sus cuestiones positivas, efectivamente tiene extraordinarios efectos positivos, que tiene también aspectos negativos, también los tiene. Entonces, sopesar este tipo de cosas es importante, como manifestamos en algún momento, qué es lo que va a pasar con la comunicación, la interrelación social de carácter tradicional o física o afectiva, ¿no? Podemos estar frente a un televisor, podemos cantarle a alguien por su cumpleaños, pero no tenemos la afectividad de darle un abrazo, no tenemos la afectividad de poder tomar una copa de vino o algo que nos permita disfrutar de ese momento. Es como que una celebración fría, ¿no? Que no sabemos, como repito, hasta qué momento pueda llegar esto a distorsionar ya lo que significaría la interrelación física, la afectividad propia de los seres humanos. Los seres humanos somos muy afectivos por naturaleza, ¿no? Es importante, ya para un poco terminar, Guillermo Franco, un periodista colombiano, autor del manual Cómo escribir para la web, unos años atrás, en un encuentro con blogueros, o sea, los que manejan sus blogs, editores y docentes, remató su charla sobre la evolución de los medios con esta advertencia: con la mejor tecnología de este siglo, también puedes hacer el peor periodismo del mundo, ¿no? Y finalmente quiero manifestar en qué ha participado el periodismo cajamarquino, qué grandes acontecimientos. Vamos a resumir, ¿no? Ha participado en coyunturas muy especiales: la creación del departamento de Cajamarca, la creación de nuestra Universidad de Cajamarca, la construcción de la carretera hacia la costa, la integración al Sistema Nacional Interconectado. Recordemos
los apagones que tuvimos en la época de los años 90, las telecomunicaciones con Manizuela que tuvimos en esa época y que gracias a la constante, permanente difusión y campañas de los medios de comunicación cajamarquinos, radio y televisión fundamentalmente y escasas revistas, se pudo lograr pues concretar estas aspiraciones del pueblo de Cajamarca, conseguir la sede de la región nororiental del Marañón, la cobertura de los conflictos socioambientales en estas 2 primeras décadas del siglo XXI y últimamente, y como una presión permanente que ha estado el periodismo cajamarquino, el anuncio, ¿no? El anuncio, y ojalá que se concrete, o si no tendremos que seguir en la danza, de la construcción del Hospital de Salud de Cajamarca. ¿Qué es lo que esperamos del periodismo? Esperamos un periodista con una conciencia crítica, con una conciencia social, con una situación que nos permita que lo que se comunica sea una comunicación hacia lograr el bienestar de la sociedad. Esto sabemos que es muy, podríamos decir, muy difícil de lograr, ¿no? Porque las empresas periodísticas tienen sus intereses, los medios de comunicación tienen sus intereses, y las empresas se han conformado o se han constituido con el afán de lucro. Y lo que permite la supervivencia o vida de las empresas periodísticas son el avisaje, la publicidad. Y sabemos que en nuestro país el avisaje fundamental de las grandes cadenas televisivas, de los grandes medios de comunicación, se da a través de la publicación de la publicidad estatal, ¿no? Entonces, como que no hay equidad tampoco en el reparto de los programas estatales, de la promoción de las obras que se realizan, ¿no? Entonces necesitamos tener un cambio en ese sentido, ¿no? Y los retos de esta apasionante profesión es que hacer periodismo en este momento es una hazaña por la serie de limitaciones que estamos pasando en nuestro país y en nuestra región o en nuestro medio, por todas las circunstancias en las que venimos afrontando. Los medios de comunicación deben asumir un rol importante con una amplia responsabilidad social en el tratamiento de los hechos noticiosos, y los entendidos y los estudiosos de la comunicación y del periodismo establecen de que hay la necesidad, y es un reto histórico del periodismo, servir de puente entre la ciencia, la política y la sociedad. Ciencia, política y sociedad. Eso es fundamentalmente lo que requerimos para la cohesión social, para la permanencia, para la pervivencia de nuestra sociedad, ¿no? Vivimos, como le repito, en una sociedad con la hiperconectividad. Se estima de que en nuestro país, de 30 o 32 millones de personas que somos, existen cerca de 35 millones de líneas telefónicas móviles, lo cual implica pues que muchos de los ciudadanos o muchas de las personas no solo manejan un celular, sino muchos más, ¿no? El reto del periodismo responsable se centra entonces en generar confianza en sus usuarios y hacer que el periodismo se convierta en un pilar fundamental de la sociedad, de la convivencia social, y que el narrar un hecho noticioso deje de ser una mercancía y se convierta en un bien público. Bien, una maratónica semblanza de lo que ha sido el periodismo en Cajamarca. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Sandrita. Muchas gracias a ti, Hugo. La verdad que interesantísimo. Cuando tú has estado hablando, pues he recordado algunas cosas. En primer lugar, decir que me siento muy orgulloso por ser bisnieto de José Ascensión Urteaga, el director de ese diario que tiene un récord, ¿no? Que es el Ferrocarril. Y que José Ascensión Urteaga, como tú bien lo dices, fue pues una persona muy agnóstica, un poco liberal, y que no se llevaba bien con el clero, ¿no? Realmente yo me acuerdo que mi abuela me contaba que el obispo de ese entonces,
había dicho de que el día que muera José Ascensión Urteaga y lo lleguen a enterrar, que no doblen las campanas, porque era la costumbre, que cuando había una persona que moría, doblaban las campanas. Y qué curioso fue, me contaba mi abuela, que curiosamente se muere el mismo día de que mi bisabuelo muere y lo llevaban a enterrar, se muere una religiosa y que obligatoriamente tuvieron que redoblar las campanas. Entonces el pueblo de Cajamarca decía que de repente se había pues echado atrás, pero no fue así. Y también quiero decir algo muy importante. Mi bisabuelo está considerado como el primer feminista de Cajamarca. Él tiene una serie de poemas que los ha compilado a un libro que se llama Recreos Literarios. Y curiosamente en ese libro le escribe uno a mi abuela, que se llamaba María Lisa Urteaga Chávez, y le dice, hija mía, le dice, no, en estos años ya la mujer no solamente tiene que vivir de estar en el hogar, porque las ciencias están abiertas para ella, las letras y todas las posibilidades que tú quieras ponerte. También yo estaba conversando el otro día contigo y yo me acuerdo que había, algunas veces todavía hay en algunos pueblos pequeños, un radio de pueblo en donde ponen las campanas, ¿no? En la plaza y los altavoces y hay una persona que habla y que da noticias. Aquí en Cajamarca, no sé si tú te acuerdas, pero en el Jirón San Martín había un local de un radio que se llamaba Radio Atahualpa y que todos los días a mediodía pues daban las noticias y daba pues también algunas cosas de avances y la opinión de lógicamente el periodista. Y luego acordarme de esos periódicos de la época, me acuerdo que mi mamá me hacía leer para aprender a leer, leyendo La Época, El Extra, ¿no? Y que curiosamente era muy, muy increíble porque a veces vendían por la Plaza de Armas y el canillita decía el extra de mañana, ¿no? Porque salía el día anterior, ¿no? Era una cosa muy anecdótica. En rumbo al bicentenario, al futuro, ¿qué nos queda, no? Nosotros sabemos que, como tú lo acabas de mencionar, hay muchas herramientas tecnológicas y muchos, las páginas que ahora permiten entrar libremente, prácticamente sin ninguna responsabilidad. Como que prácticamente ahora cualquiera puede decir que tira la piedra y esconde la mano. Es una discusión amplia y decir, bueno, el periodismo lo debe hacer el profesional en periodismo o simplemente cualquier persona que en un momento dado se aficiona por ello. Entonces, vemos también de que hasta qué momento puede haber una ética en el periodismo. Si bien es cierto, hay una línea periodística, pero el periodismo yo creo que debe ser plural, que el periodista debe ser tan responsable como que dé la información de una manera imparcial para que el público pueda hacerse una opinión, pero una opinión informada. Y que los periodistas en todo caso deben ser muy preparados para tener una ética y una responsabilidad periodística. Es verdad, una interesante charla que ha abordado pues toda la historia del periodismo de una manera bastante detenida y yo creo que muy interesante para compartirse también en la universidad. Yo creo que hay muchos chicos que ahora estudian comunicación y estoy segura que toda esta información que nos ha compartido nutre los conocimientos y ayuda a entender un poco más el quehacer periodístico. Hablaron de la parte histórica también en la ponencia. Y si bien la imprenta fue un hito muy importante en la historia del mundo para generar todo este proceso el escrito, ¿no? El poder llegar a través de escritos, periódicos, publicaciones, pero en Perú también yo creo que el tema de los quipus es un medio que con muchas potencialidades aún por abordar, porque era un espacio también en la época inca que se transmitía diferentes eventos. Ya el investigador, profesor de la Universidad de Harvard, Gary Hurton, antropólogo, en estas investigaciones que realiza sobre los quipus, habla justamente de que iba más allá de un tema contable y que eran espacios que podían, o elementos que contaban relatos, historias,
no necesariamente la parte contable de la época inca, sino aterrizaba justamente en un proceso de escritura mucho más sofisticada. Entonces, podemos hablar que desde la época inca tal vez ya hemos tenido indicios del periodismo, a pesar de que no existía la imprenta propiamente dicha, ¿no? Luego también los primeros periodistas, se podría decir, o los primeros transmisores de la noticia que ocurrió en el Nuevo Mundo con este choque o encuentro cultural de dos mundos, los cronistas, que también lo mencionó y que el profesor Sarmiento también lo acota en muchas de sus publicaciones, como Francisco Jerez, Juan de Betanzos, Diego de Trujillo y en fin, muchos otros que a través de estas crónicas también nos transmitieron noticias de aquella época, y yo creo que desde ese punto podríamos también hablar ya de un medio de periodismo en Cajamarca. Me pareció muy importante ahora mismo la municipalidad, de manera conjunta con la Cooperación Española, viene desarrollando el proyecto de recuperación de la casona de Toribio Casanova. Y bueno, este espacio va a tener diferentes elementos de la historia cajamarquina, está denominada como Casa de la Identidad, y claro está la historia del prócer de Toribio Casanova como gestor o como uno de los principales gestores de la independencia y creación del departamento de Cajamarca. Y bueno, él fue, como bien menciona, yo no lo conocía, qué interesante para incorporarlo también al proyecto, a las salas de exposición, que fue director en 1854 del diario El Sol de los Incas. Qué fabuloso podría ser tener un ejemplar, por lo menos, de este diario. Va a ser un reto tratar de conseguirlo para que sea parte también, yo creo, de la historia de este prócer. Y definitivamente, como menciona, el periodismo es el cuarto poder del Estado, como bien lo catalogan, y toda esta evolución del periodismo en Cajamarca ha estado siempre vinculado al tema social, pero también muy articulado al quehacer político y a las diferentes obras de envergadura también, donde ha participado este quehacer periodístico. Y yo creo que dentro de la recuperación de mucha parte de nuestro patrimonio cultural, como bien lo comentábamos previa a la charla, el periodismo también tiene un rol muy importante para poder fortalecer entre los cajamarquinos todo este tema de identidad cultural, de poder empezar a valorar nuestro patrimonio, a poder conocer un poco más sobre Cajamarca, y definitivamente a través de esta actividad periodística podemos hacer llegar a la población diferentes quehaceres y proyectos que se gestan para Cajamarca. El próximo año, 2021, el 13 de marzo, quisiéramos tener, como lo hicimos en alguna oportunidad hace años atrás, con Evelio Gaitán Pajares, una exposición de los principales periódicos de Cajamarca, rememorando, como les digo, la aparición del volcán termal en 1847, el 13 de marzo. Entonces, ojalá que el próximo año, no sé dónde, porque no creo que todavía estén libre la casa de Toribio Casanova, de repente en la casa Espinach, donde ustedes tienen, podamos hacer una exposición conjuntamente con el archivo regional y que la gente se entere, que vean el tipo de periódicos de esa época, ¿no? Todos hechos a imprenta, no había tipografía, donde increíblemente el tipógrafo tenía que tener un tipo y armar las letras. No es como ahora escribimos en la computadora y sale y la placa OPS se quema, ¿no? Ha sido realmente una hazaña la edición de libros, la edición de revistas, ¿no? Uno se pone a pensar y dice qué privilegio que hemos tenido nuestra generación de poder ver cómo la tecnología ha dado un vuelco inmenso. Yo revisaba el otro día una serie de antigüedades que tiene nuestro querido amigo Horacio Gálvez, y curiosamente tiene una máquina de escribir que tiene una sola tecla. ¿Te imaginas? Le ponía la letra H y aplastaba. Sacaba la otra, ponía la U y así sucesivamente. Imagínate cuánto se demoraba para poner Hugo, ¿no?
Era increíble. Y después, yo te acuerdas, cuando estábamos trabajando, ya aparecieron, después del Telex y todo, una máquina que era lo máximo, era la Composer, que incluso tú podías escribir los textos y después ella la compensaba, lo arreglaba, y pensar que ahora tenemos computadoras en donde prácticamente hasta te corrigen la ortografía, pero lógicamente también, de algún modo, nos vuelve un poco inútiles, porque ya no nos esforzamos tanto, ¿no? Incluso yo he tenido la suerte de ser profesor, como tú sabes, y había trabajos que los alumnos nos presentaban y parecía que era copia y pega porque ni siquiera tenían el mismo tipo de letra. Entonces, ese tipo de cosas son las que realmente nos llevan a reflexionar y a decir qué privilegio que hemos tenido de poder ser testigos de esto que va y que todavía no se detiene ni sabemos en cómo se detendrá. Alguien decía que ahora en un smartphone, en un teléfono, tiene más tecnología que el primer Apolo que llegó a la Luna, ¿no? Así que imagínate, tenerlo en tu bolsillo, una tecnología tan avanzada, es algo maravilloso. Yo quiero decirte, Hugo, que acuérdate que deberíamos, de repente, vamos a conversar con Sandra, si de repente podemos hacer un concurso de quién puede mostrar algún vestigio de periódico antiguo y poder hacer de repente un... Acuérdate, Hugo, nosotros comenzamos, ¿no?, a trabajar con Evelio para poder recolectar fotografías haciendo concursos de la fotografía antigua. Y con eso se consiguió muchas fotografías porque hemos hecho N exposiciones en las semanas turísticas, acuérdate tú. De tal forma de que ahora yo creo que mucha gente de repente tiene por ahí, no le da mucha importancia, colecciones o algún diario. Como el que yo te conté, yo encontré en el terrado de mi casa la colección del ferrocarril. Y ese periódico, en ese entonces agradezco a Dios que me iluminó, que lo llevé y lo obsequié al archivo departamental de Cajamarca, y donde a mi madre justamente por ello le dan un diploma que conservamos por haber aportado a la parte de la historia de lo que es el periodismo en Cajamarca. Pues bien, yo creo que podemos hacer ese tipo de cosas y recalcar que justamente la Casona Espinach está creada por nuestro alcalde en este gobierno para ser el sitio donde se puedan hacer este tipo de trabajos para fortalecer lo que es la identidad cultural, la personalidad y el orgullo de ser cajamarquinos. Completamente interesante nuevamente, agradecer la presencia del ponente, toda la información que nos ha acercado y que realmente yo creo que es materia de una publicación, de poder ahondarlo más, de poder tener todo esto en algunas salas de exposición, ¿no? Porque sería muy interesante que la colectividad lo conozca. Y como bien dice don Jaime, la Casona Toribio Casanova, denominada Casa de la Identidad, va a tener espacios para poder exponer diferentes temas que ayuden a entender más a Cajamarca en los diferentes aspectos que han hecho de lo que somos ahora, ¿no? Esta Cajamarca multicultural, pero que también reúne muchos aspectos necesarios de mostrar. Bien, muchísimas gracias. Yo agradezco mucho la oportunidad que nos han dado al Colegio de Periodistas de Cajamarca y reiterar nuestro compromiso de trabajo interinstitucional. Y parafrasear algún momento que decía algún bate peruano, que decía, hay hermanos, hay humanos, mucho que hacer. Gracias, muy amable.